ha dejado mandatario para contestar las demandas. El apoderado tiene facultades, y aquí también hay que nuevamente subdistinguir tres situaciones. Estamos aquí en que el ausente ha dejado mandatario constituido antes de irse o ha iniciado el juicio y después se ha ido. Primero, el apoderado tiene facultades generales para actuar del artículo. Perdón, el apoderado tiene facultades generales para actuar en el juicio. Ahí tenemos que ir al artículo 11 y 12 del Código de Procedimiento Civil. 11 y 12 del Código de Procedimiento Civil. Dice, cuando se ausente de la República alguna persona dejando a procurador autorizado para obrar en juicio o un encargado con poder general de administración, porque cuando hablamos de un tipo que tiene poder general de administración, el poder de general de administración le va inserto la posibilidad de contestar demanda. ¿Estamos? Cuando una persona tiene un poder general de administración respecto del otro, lleva in situ la posibilidad de contestar demanda. ¿Ya? Todo el que tenga interés en el juicio podrá exigir que tome la representación de dicho ausente, justificando que aceptó el mandato expresamente o ha ejecutado alguna gestión cualquiera que importe aceptación. Entonces, uno tiene que ir y demandar directamente a este apoderado con poder general. Y por tanto, todos tenemos el derecho de hacerle notificar nuevas demandas que se entablen contra el ausente. Esto es el mejor caso. Artículo 11, inciso primero y segundo. El sujeto tiene facultades generales para contestar cualquier demanda. Las tiene que contestar todas. Pero nos puede pasar que el apoderado tenga facultades solo para contestar una demanda en un negocio particular nomás. Eso está regulado en el artículo 11, inciso tercero. Si el poder para obrar en juicio se refiere a uno o más negocios determinados, solo podrá hacerse valer en esos procesos determinados, para los cuales se le ha confiado el mandato. En ese sentido, cuando el apoderado no tiene facultades para contestar nuevas demandas, hay que volverse a las líneas principales. Si se sabe del paradero, se notifica por exhorto. Si no se sabe del paradero, se notifica al defensor público. Al defensor público. Vamos a ir ahora a la formación del proceso, pero del proceso físico, no de la entelequia proceso de la que hemos hablado en estos meses, no al medio idóneo para resolver mediante un juicio de autoridad un conflicto de relevancia jurídica que tenga, mediante una sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada. No estamos hablando de la definición del proceso, sino a la materialidad del proceso. Cuando yo estudiaba esta cosa, hablábamos de la materialidad del proceso porque el proceso era escrito y se hacía en papel, y se iban agregando una hoja arriba de la otra, etc. Hoy día, ¿cómo se hacen los expedientes? ¿Cómo se regula esto? Se regula a través de la ley de tramitación electrónica, y establece un expediente virtual que se tramita en la oficina judicial virtual de la página del Poder Judicial. Solo quedan expedientes físicos, en los juzgados de policía local, porque ellos no están adscritos a la ley de tramitación electrónica, y en los tribunales arbitrales. ¿Estamos? Todo lo demás es tramitación por oficina judicial virtual.
Como les digo, esto está en los artículos 29 a 37. Hoy día dice de la formación del proceso, de su custodia y de su comunicación a las partes. Ojo que la ley de tramitación electrónica es la ley 20.886, publicada el 18 de diciembre de 2015, que tuvo una vacancia legal de 6 meses y empezó a regir en junio del 2016. Es una ley relativamente nueva. Es la ley 20.886. ¿Mm? Y por tanto dejó el legislador de hablar de expediente. Dejó de hablar de expediente y hoy día habla de carpeta electrónica. Carpeta electrónica. ¿Mm? Los expedientes, que como les digo, solo se ven en juzgado de policía local y en los tribunales arbitrales, se refiere al conjunto de escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presentan en el procedimiento. El artículo 29 del Código de Procedimiento Civil señala: se formará la carpeta electrónica con los escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo, conforme a la fecha de su presentación o verificación, cuando se trata de audiencias, a través de cualquier medio que garantice fidelidad, preservación y reproducción de su contenido, lo que será regulado por un auto acordado de la Corte Suprema. La carpeta electrónica estará disponible en el portal de Internet del Poder Judicial, salvo que la ley establezca lo contrario o habilite al tribunal para restringir su publicidad o la de alguna parte de ella. Vamos a ver que en los principios básicos del Código Orgánico de Tribunales es la publicidad de los procesos. Es la publicidad de los procesos. Muy concordante con lo que dice el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, que dice que los actos de los órganos del Estado, entre ellos obviamente el sistema judicial, son públicos. Y por tanto, todos debiéramos tener derecho a acceder a la oficina judicial virtual. ¿Mm? Y mirar los expedientes, que son públicos. Pero la ley en cada procedimiento establece ciertas normas de reserva, porque, por ejemplo, si estamos adoptando un niño, eso es secreto. No queremos que todo el mundo sepa el origen, la filiación de la persona. O si le estamos pidiendo una orden de detención a un imputado, tampoco queremos que el imputado pueda enterarse de quién tiene una orden contra él y, por tanto, hay ciertas actuaciones que son secretas y el legislador las permite, pero tiene que haber una ley que lo diga y también porque la regla general es que todo sea público. El inciso 29 señala: ninguna pieza de la carpeta electrónica podrá eliminarse sin que previamente lo decrete el tribunal que conoce la causa. ¿Qué reglas se siguen para la formación del expediente? La lámina parte de la base de esta lámina parte de la base de un proceso escrito que recuerden que solo hoy día es posible ante los juzgados de policía local y ante los árbitros. ¿Ya? Yo voy a ir leyendo la lámina y también voy a ir leyendo la regulación actual del artículo del Código de Procedimiento Civil. Dice: ¿qué reglas se siguen para formación del expediente o carpeta electrónica? Todas las piezas que deben formar el proceso o carpeta electrónica se deben ir agregando sucesivamente en orden de presentación. El secretario, que es el ministro fe del tribunal, al agregar una pieza al expediente debe enumerar cada foja, y así lo teníamos que hacer a mano, cada foja. Una foja, para que aprendan, ¿me ven ahí? Una foja. Esta sería la foja 1. Y esta de acá, ¿cuál sería? Si esta es la foja 1, esta sería la foja, esta que estoy tocando con el dedo, sería la foja, Marcelo Conde dice sería la foja 2. No, una foja contiene 2. Tampoco
es incompleto lo que dice Villa, que es la foja 1. Foja 1, Lorena Javiera Ibarra, bien, 1,5. Conde, 1,5. Se da, muy bien. No, se llama foja 1 vuelta, porque es la vuelta. Esta sería la foja 2 y esta sería la foja 2 vuelta. Cuando lo vean en el conservador de bienes raíces va a estar el diminutivo VTA. Foja 300, foja 300 vuelta. ¿Estamos? Así se numera. Pero hoy día en tramitación electrónica eso ya no va a suceder porque el documento no lo van a dar vuelta. ¿Estamos? Pero si es a mano, y esto sirve para el conservador cuando uno va a ver dónde está inscrita una propiedad, cuando vea el derecho civil, le va a decir el conservador, está en el registro de propiedades en la foja 32.500 vuelta. Es decir, en la foja 3.500, pero al revés. ¿Estamos? Para que no se le... Entonces, responsabilidad del secretario hacer esto. Esto estaba súper regulado, fíjese, tenía que ser en la parte superior derecha de cada pieza del expediente. Cuando los expedientes ya eran muchos, finalmente, por suerte, teníamos sistemas computacionales. Ustedes saben, yo les conté, mi primer cargo en el sistema judicial fue de secretario. Fui secretario en el juzgado de garantía y letras de Andacoyo, ahí en el norte chico. Y esa era la responsabilidad del secretario, tenías que poner foja 1 vuelta, foja 2 vueltas, para poder identificarlo. Se exceptúan las piezas que por su naturaleza no pueden agregarse o que por motivos fundados se manden en reservas fuera del proceso. Esto, por ejemplo, los cheques, los pagaré, los guardamos en bodega, o sea, perdón, en una caja fuerte, porque es plata, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo está regulado hoy día el artículo 34? Todas las piezas que deban formar parte de la carpeta electrónica se irán agregando sucesivamente según el orden de su presentación. Lo mismo, es un criterio cronológico. El sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial enumerará automáticamente que, bueno, el secretario no tiene que hacer nada, en esta parte, en cada pieza de la carpeta en cifras y letras. Y al igual que en la norma anterior, se exceptúan las piezas que por su naturaleza no pueden agregarse por motivos fundados, se manden reservar fuera del proceso. Y como les digo, el artículo 29 dice ninguna pieza de la carpeta podrá eliminarse sin que previamente haya así sido ordenado por el tribunal. ¿Mm? Así se va formando el proceso a través de todas las presentaciones que hagan las partes, las actas de los comparendos que hagan las partes, las actas de las audiencias que hagan las partes. Ustedes ya conocen demandas, contestaciones, conciliación, avenimiento, escritos de patrocinio y poder. ¿Se dan cuenta? Todo eso va formando el expediente, la historia del proceso. Una parte importante de esto son los escritos. Los escritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a hacer los escritos. Los escritos son las presentaciones de las partes. Los escritos son las presentaciones de las partes. ¿Cómo se llama el primer escrito que va a dar inicio al juicio? Demanda, bien, bien conde. Escrito de demanda. ¿Cómo se va a llamar la reacción del demandado? ¿Cómo se llama ese escrito? Conde, muy bien Ibarra, contestación. Y todo eso se hace por escrito. ¿Ah? Estamos pensando en litigar en civil, por eso está en el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? El escrito es un acto solemne que contiene las solicitudes que presentan las partes al tribunal y que deben reunir los requisitos establecidos por la ley. Esta es la definición de Fernando Alessandri, un civilista de peso del siglo XX. Miren, aquí esto es una reliquia. No se presentan en papel especial. Antes, en el siglo pasado, hasta 1980, por ahí,
los escritos se presentaban en un papel que se llamaba papel proceso, que era un papel que vendía el sistema judicial, y algunos escritos incluso había que ponerle estampillas. De alguna manera se cobraba un pequeño impuesto por litigar, para que desincentivar que el sujeto, para desincentivar que el sujeto presentara y presentara y así hiciera presentaciones en un proceso que podían turbarlo. Pero, ¿contra qué criterio podría afectar? Porque le estamos poniendo un límite a la litigación para cuando usted lo obligaba a poner estampilla. Entonces hoy día eso se eliminó porque es un derecho litigar. Un derecho litigar. Es un derecho de petición y usted no lo puede limitar. El legislador establece en el artículo 30, para que aprendan cómo se hace un escrito, cómo se hace. Dice, los escritos, artículo 30, inciso segundo, se encabezarán con una suma que indique su contenido o el trámite de qué se trata. Una suma. Entonces, arriba, el escrito tiene que decir, ¿cómo dirá la suma de la demanda? Del primer escrito de demanda. Arriba va a venir aquí arriba, usted en el escrito va a presentar, va a poner en lo principal, significa que en lo principal del escrito, presenta demanda que indica, en lo principal. Pero a ver si están atentos, como es la primera presentación, ¿qué más tiene que llevar la primera presentación del juicio, la primera presentación de la parte demandante? En lo principal demanda, ¿qué más tiene que llevar el escrito? Sí, acompañar antecedentes, no es necesario presentar la demanda, pero usted podría poner en un otro sí, acompaña documentos, ya, muy bien. Eso tiene que estar en la suma, para que el juez sepa de qué viene el escrito. En lo principal demanda, la compañera indicó en el primer otro sí, acompaña antecedentes. Ya, pues, estamos en clase lo vimos al inicio de esta clase, que era obligatorio para que no se nos tuviera por no presentar la cosa, el escrito. Patrocinio y poder por niño y niña. Exacto, Javiera. El abogado. Que yo le traduzco, Javiera. El abogado es patrocinio y poder. Entonces, en la suma, para que el juez sepa de qué se trata el escrito, le pone en lo principal, presenta demanda. En el primer otro sí, acompaña documentos. En el segundo otro sí, confiere patrocinio y otorga poder. Porque es la primera presentación. Sigamos, ¿cómo va a ser la primera presentación del demandado, que es contestando la demanda? ¿Qué va a poner en la suma? En lo principal, ¿qué va a poner? ¿Qué va a poner en lo principal? El demandado. Va a poner en lo principal, contesta demanda. Si tiene antecedentes y documentos que acompañar, bien, Marcelo. En lo principal, contesta la demanda. ¿Qué más va a poner en la suma? En el primer otro sí, acompaña documentos. Y en el segundo otro sí, como es su primera presentación, confiere patrocinio y otorga poder. ¿Estamos? Y con eso es la primera presentación. Pero todas las presentaciones funcionan sobre esta misma base. Tiene que haber esta suma, que es un resumen de la presentación. Debe encabezarse con una suma que indique el contenido o el trámite que se trata. Entonces, en todo escrito se diferencian tres partes. Suma, que es un resumen del contenido de las peticiones que se formulan al tribunal, pudiendo ser una o más, debiendo diferenciarse de las demás. Por ejemplo, fíjense cómo está. En lo principal, deduce demanda en juicio ordinario. En el primer, otro sí. Otro sí
para los que quieran aprender. Otro sí es una palabra español antiguo, que significa lo accesorio de lo principal, lo que acompaña a lo principal. Otro sí, acompaña documentos con citación. Segundo, otro sí, patrocinio y poder. Luego de que usted ya hizo la suma, hace el contenido de cada petición, que siempre termina con un por tanto, solicito se tenga por lo que estoy pidiendo. El contenido es el fundamento. Fíjese que necesito que venga a declarar como testigo tal persona y la petición. Ruego a su señoría tener por deducida demanda, bla, bla, depende de lo que estamos pidiendo. La suma, el contenido, y en el contenido esto es importante, se tiene que individualizar al proceso. Cuando se haga la primera presentación de la demanda, el sistema de la Oficina General de la Oficina Judicial Virtual le va a asignar un número de rol. Aquí, miren, número de rol. Y de ahí para adelante ese número de rol es su causa. Le va a decir la causa 23.520 del año, y le va a poner el año, del año 2020. Y de ahí todas las presentaciones usted las va a tener que individualizar aquí. Juan González Gutiérrez, abogado del demandante, en el proceso rol 25.520, las partes que están en la carátula, el apellido, las partes de la carátula son el apellido del demandante y el apellido de la demandada. Si el juicio es de Juan González contra Pedro Pérez, la causa es González con Pérez. ¿Estamos? Entonces, diríamos acá, Mauricio Olave Astorga, abogado de la parte demandante en la causa rol 23.520 del año 2020, caratulado González con Pérez, vengo en deducir demanda de juicio ordinario y después la petición. Ruego a su señoría tener por deducida demanda civil, acoja la demanda en todas sus partes. Entonces, los escritos tienen una suma, tienen un contenido y tienen una petición. El artículo 31 está derogado. Ese es su señoría. Ese es su señoría. Los jueces tenemos trato de su señoría. ¿Mm? La Corte de Apelaciones tiene trato de Ilustrísima Corte y la Corte Suprema tiene trato de Excelentísima Corte. Están esas nomenclaturas en el Código Orgánico de Tribunales. Los jueces, su señoría, la Corte Ilustrísima Corte y la Suprema Excelentísima Corte. ¿Estamos? Este artículo está derogado porque ya no existe la obligación de dejar copias. ¿Por qué no existe la obligación de dejar copias? Bueno, porque estamos en el proceso virtual y la copia te la va a generar el propio sistema. ¿Dónde se presenta el escrito? En la Secretaría del Tribunal. En la Secretaría del Tribunal. Hoy día no. Antes nosotros teníamos que ir al tribunal y se lo llevaba al tribunal y todo el espacio donde estaban los funcionarios en la Secretaría del Tribunal. Pero hoy día eso ya no ocurre porque hoy día el escrito se sube a la oficina virtual que está y los requisitos para subirlo están en los artículos 5º y 6º de la Ley General sobre Tramitación Electrónica en los Procedimientos Judiciales, que es la Ley 20.886. De hecho, uno de los errores de este sistema es que usted puede presentar el escrito a cualquier hora. Y eso ha hecho que personas manden escritos, los jueces que estén locos, digamos, porque no paran nunca. Un abogado puede subir y subir escritos sin, sin pausa. Recordarle lo que dice el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales: los expedientes son públicos, y respecto de quién custodia los expedientes, artículo 36,
de la ley actual, las piezas que se presenten al tribunal se mantendrán bajo su custodia y responsabilidad. Estas no podrán retirarse sino por las personas y en los casos expresamente establecidos en la ley. Corresponderá al tribunal velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 393 del Código Orgánico Tribunal. A veces teníamos que enviar un expediente físico en el sistema antiguo de un expediente de un tribunal a otro, porque el juez estaba interesado en mirar una cosa del expediente porque tenía un juicio parecido, porque tenía prueba que le servía para su propio caso en que se había vertido en otro tribunal, etc. Entonces, el artículo 37 remite cómo se puede hacer. Incluso también podemos cómo se remiten los expedientes a segunda instancia, cuando alguien apela. Antes, cuando alguien apelaba en primera instancia, el tribunal, el secretario del tribunal sacaba fotocopias de los expedientes y hacía compulsa. Le ponía foja, etcétera, lo timbraba y enviaba esas compulsas a la corte para que la corte conociera de la apelación. Hoy día esto está regulado en forma virtual y no hay para qué mandar fotocopias, sino que se mandan los archivos directamente desde un tribunal hacia la corte y hoy día está regulado en el artículo 37. Tanto cuando un tribunal pide o cuando es un superior como una corte. Dice, cuando los tribunales pidan o hayan de oír dictamen por escrito del respectivo fiscal judicial o de los defensores públicos, los enviarán comunicación a la carpeta electrónica a las que deberán acceder electrónicamente. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaron los compañeros el lunes? Que a veces los fiscales judiciales, o la semana pasada, que a veces los fiscales judiciales tenían que ser oídos, o el defensor de ausente tenía que ser oído. Ahí lo que dice la ley es que, bueno, le vamos a dar acceso al expediente y ahí, ahí va a tener que informar el fiscal, y ahí va a tener que informar cualquier otra persona que tenga que informar en la causa. Pero el artículo 37 señala, en aquellos casos en que otro tribunal requiera la remisión del expediente original o de algún cuaderno del proceso, el trámite se cumplirá enviando la correspondiente comunicación de la carpeta electrónica a la que deben acceder a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Entonces, lo único que hacemos hoy día es habilitarle la posibilidad de que ellos también puedan mirar la causa. He avanzado muchísimo más de lo que esperaba, así que los voy a dejar descansar. Ya son las 5:10. Nos quedan 2 clases la próxima semana, lunes y miércoles. Terminamos con plazos, notificaciones y habríamos cubierto prácticamente todo el programa, que era bastante extenso. ¿Alguna última pregunta antes de que cerremos? Yo tengo una pregunta, su profe, sobre los escritos. ¿Hay que llevarlos siempre a notaría? No sé qué pasó ahí. No, nunca hay que llevar un escrito a notaría. Todos los escritos, o sea, ¿Alguno se lleva a notaría o ninguno? ¿para qué usted quisiera llevar un escrito a notaría? No tengo idea, es que a veces mi papá, que es abogado, me manda a la notaría a buscar escritos, entonces por eso estaba preguntando. Muy probablemente lo que le manda su papá es a buscar los mandatos a notaría. Porque recuerde, si usted mira el artículo 6º que le leí, una de las formas de constituir el contrato de procuratela o el de mandato judicial es a través de una escritura pública. Entonces, usted... Eso debe ser, tiene razón, profe, porque me manda no escrito, escrituras públicas, eso es lo que manda a buscar. Claro, y lo que tiene que hacer usted entonces, su papá lo que tiene que agarrar es meterse a la oficina virtual, presenta el escrito y acompaña el mandato. Todos los abogados hoy día tienen que tener un escáner potente porque se escanean y se suben al sistema. Se escanean y se suben al sistema. Eso es. Eso es. Así que seguimos el próximo miércoles, vemos plazo, notificaciones, lunes y miércoles y estamos listos. Recuerden que tienen plazo para hacer las cápsulas porque las tengo que subir, las tengo que mirar y subir a Facebook. A la página de ustedes. ¿Estamos? Bien. Pueden desconectarse, que aprovechen el feriado y descansen. Yo me voy a entretener leyendo sus pruebas. Que estén muy bien.